65. Le vamos a preguntar esto a nuestros invitados que son economistas y que también, por supuesto, nos van a ayudar a entender o a pensar qué es lo que puede venir. Está Julián Denaro con nosotros y Guido Lapa. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Esta estimación que digo es la que ustedes más o menos están evaluando para diciembre ya, igual el mes que viene, pero pensando en un cierre de ciclo de Mauricio Macri. Bueno, los precios en Argentina, especialmente con este modelo que se ha aplicado con el gobierno de Mauricio Macri, están dolarizados. Por lo tanto, cualquier salto en el precio del dólar impacta en los precios internos. Vos tenés productos de importación que se pagan en dólares, productos de exportación que se cobran en dólares, productos que se fabrican acá con insumos extranjeros, que compran insumos en dólares, y todas las relaciones de precios que se van acomodando en función de cómo va cambiando el precio del dólar. Además, ciertos sectores de la economía están midiendo su sueldo en función de los costos de vida que tiene. Por lo tanto, cuando suben los precios, impacta inmediatamente en los precios internos. Con los saltos que ha tenido el dólar durante este año, es lógico que tengamos una inflación del 60%. Ahora, Guido, hoy me llegaba una foto vía WhatsApp del 2015, cuando Macri presentó en el Jardín Japonés a todo su equipo, al mejor equipo de los últimos 50 años, que pasó a ser un equipo con la intención de pilotear la tormenta perfecta. Y cuántas cosas nos han dicho, ¿no? Los brotes verdes, la lluvia de inversiones. Un gobierno que había estipulado por lo menos para el 2019 una inflación de un dígito. Sí, así es. Se van por la puerta de atrás, evidentemente, se van habiendo dejado el salario real un 20% menor de lo que estaba cuando asumieron, se van con una inflación superior al 55%, con un país con un nivel de actividad bajísimo, con una recesión que es verdaderamente impactante, y una novedad del día de hoy es también el aumento de la comisión de los bancos, que ya anunciaron que van a aumentar 40% sus comisiones, cuando finalmente son los grandes ganadores del modelo macrista, son los que hicieron un negocio impresionante con las LEVAC primero, con las LELIC después, y finalmente son un sector que no pierde nunca. Van pasando los gobiernos y siempre los bancos y los sectores financieros se acomodan para tener ganancias extraordinarias. ¿Y eso no tiene algún coto? ¿Nadie le puede poner un coto a esos porcentajes? Hay que tener una voluntad política, porque finalmente lo que está ocurriendo es que Alberto Fernández ya anunció, todos intuyen que se va a ir a un acuerdo de precios y salarios, pero finalmente los fijadores de precios se adelantaron, y como saben que van a ir a un congelamiento o por ahí a un aumento muy medido y muy regimentado, empezaron a aumentar ahora. Y entonces este poder de compra, este salario real del que estamos hablando, todo parece que va a terminar más golpeado todavía, porque los precios en los próximos días o en las próximas semanas van a ir aumentando mucho más, y cuando llegue el congelamiento ya ellos van a haber tenido la ganancia. Bueno, por eso decía esta semana uno de los futuros integrantes del gobierno de Alberto Fernández que un acuerdo económico y social, empresarios, sindicatos y Estado es deseable, pero también es inevitable. No hay otra opción. Sí, en términos de salario es interesante también. Es verdad lo que Guido decía respecto de los porcentajes de disminución. Ahora, también una medida que se suele hacer es medir el salario en dólares, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos el salario mínimo, que en el 2015, el salario mínimo argentino era el número 1 de Latinoamérica, estaba en $600, lo digo redondeado, ¿no? Y ahora está en $250, o sea, cayó a menos de la mitad. Y por ahí alguno se pregunta, y bueno, ¿y cómo puedo verlo, tangibilizarlo esto? Comparándolo con la canasta básica. En el 2015 el salario mínimo era, lo digo también redondeado, una canasta y media. Una canasta básica y media. Y ahora está un poquitito por encima de media canasta. O sea, fíjate vos el deterioro del poder de compra del salario. Ahora, si asumimos que buena parte de los problemas de los argentinos tienen que ver con el dólar, con la vinculación mala que tiene la economía argentina con el dólar, la dependencia absoluta que tiene la economía argentina respecto al dólar, ¿cómo se hace para desdolarizar una economía? Porque la verdad que venimos de un ciclo más productivista de 12 años, más ligados a la producción local, al consumo, etcétera, etcétera, que no logró desacoplar esa economía del dólar del todo. Y después, obviamente, estos 4 años
que directamente terminaron por barrer ese atisbo de producción nacional que había en Argentina. Pero ¿cuánto tiempo lleva? ¿Qué es lo que hay que hacer para que finalmente los argentinos alguna vez dejemos de pensar en dólares? Porque no somos el país de la región, digamos, no todos los países de la región piensan permanentemente en dólares. No, a ver, yo creo que por un lado hay una estructura productiva de la Argentina que está muy asociada a la primarización, es decir, a la venta de materias primas, y que por ende se da esto que recién decía Julián, de bueno, los exportadores fijan los precios en dólares. Y toda una cantidad de productores por ahí más industriales o demás tienen sus insumos en dólares. Entonces se termina trasladando el precio del dólar muy rápido a las góndolas o a los distintos precios de la economía. Necesariamente una desdolarización, más allá de las cuestiones, ¿cómo decirlo?, más culturales y de la cantidad de veces que el peso tuvo una corrida y de que finalmente los... Sí, hasta psicológicas, ¿no? Claro, sí, por eso, idiosincrática, si querés le podemos poner más adecuado. Eso existe y es propio de la cultura argentina de los últimos 30 o 40 años, si se quiere, pero yo creo que el secreto para una desdolarización pasa por una transformación de la estructura productiva de la Argentina, y eso necesariamente lleva a cambios muy de fondo, o viene de cambios muy de fondo, y hay que ver también, como decía recién, si hay una voluntad de desarrollar a la Argentina en términos industriales, y bueno, necesariamente eso implica chocar con determinados sectores que no siempre En relación hay a voluntad. esto, escuchemos a Alberto Fernández, que ayer hablaba en C5N con Pedro Brigger, relacionado puntualmente con la economía argentina, habló desde México. Lo primero que hay que ver y contarle a los argentinos era cuánto nos mintieron, ¿no? Porque la verdad es que el mundo se iba a cerrar frente a nuestra llegada, y lo único que yo estoy percibiendo es un mundo que se abre y que comprende el estado en el que nos dejaron. Entonces me parece que el mundo es muy comprensivo, por lo menos en una primera instancia, de la situación en la que la Argentina está. Y en eso me parece que es algo muy tranquilizador para mí. Todos, absolutamente todos, conocen el modo absurdo en que en muy poco tiempo la Argentina se endeudó y lo poco que sirvió tomar esa deuda. Esa deuda todos saben que sirvió para que se fugue, nada más que para eso. Y entonces todos entienden que hay que ayudar a la Argentina a salir de este trance. Y además todos entienden que la Argentina quiere cumplir sus obligaciones, pero necesita que estas obligaciones se cumplan sin necesidad de que sigan pagando un alto costo los que están en peor situación. Bueno, allí la palabra de Alberto Fernández. Julián, en este sentido, leía hace unos días un artículo. Cuando Macri decide acudir al Fondo Monetario Internacional, hacía más de 10 años que un gobierno argentino no tenía que recurrir a ese organismo internacional. Y quiero hablar sobre la política de desendeudamiento del kirchnerismo, que fue muy importante. Sí, cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner, la deuda externa argentina en moneda extranjera, que es lo que compromete la independencia económica y la soberanía política, estaba en aproximadamente el 160% del producto de todo un año de todos los argentinos. En el año 2005, o sea, apenas 2 años después, se paga todo junto 10.000 millones de dólares, lo cual es importante recordarlo, que fueron 10.000 millones de dólares toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída desde 1956 hasta el 2001, o sea, durante 45 años fueron 10.000 millones de dólares. ¿No? Macri en tan solo un año y medio sacó casi 50.000 millones de dólares en tan solo un año y medio, es increíble, ¿no? Y bueno, y en aquel momento, digamos, en el 2005 también se hizo una reestructuración de deuda muy importante, donde se obtuvo un 65% de quita. Fue muy importante todo lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner en términos de política cambiaria, de política arancelaria y de política de desendeudamiento, que obviamente se continuó. Digamos, cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, la deuda externa en moneda extranjera era de aproximadamente el 12% del PBI. Era un país prácticamente desendeudado. Muchos escuchan 45%, esa era la deuda total, que incluye deudas intraestado. Pero lo que compromete la independencia económica y la soberanía política es la deuda externa en moneda extranjera, y eso estaba en apenas el 12%, ahora está en el 60%. Una realidad totalmente diferente. Me quiero quedar con algunos conceptos para que nos ayudes, Guido, a entender lo que quiso decir Alberto Fernández. Él dice que nos dejen de mentir, que el mundo se está abriendo para la Argentina en un tono esperanzador.
de lo que puede llegar a ocurrir, pero con la complejidad de que el tema de las reservas, para linkearla con otra de sus frases, no se resuelve el 10 de diciembre. Ayúdanos a comprender para dónde quiso ir, por qué explica esto el nuevo presidente de los argentinos. Bueno, a mí me parece que Alberto Fernández intenta llevar, evidentemente no puede pintar un panorama muy sombrío, porque de lo contrario va a arrancar un gobierno con mucha desesperación de parte de la ciudadanía argentina, pero también creo que habló embebido por lo que dicen que fue una reunión muy positiva y muy buena con López Obrador. Yo no tengo el mismo pronóstico tan optimista porque más allá de la comprensión que pueda haber a nivel internacional de la situación delicadísima y de default en la que se encuentra Argentina, creo que los acreedores están desesperados por cobrar, porque no es que el mundo está en un escenario donde todos progresan y la Argentina no. Todos los medios especializados hablan de que estamos en las vísperas del ingreso a una nueva recesión de la economía mundial. Entonces, en ese contexto, Alberto Fernández es muy difícil, yo creo que es imposible, que tenga un 2003. Es decir, un escenario donde la economía argentina despegue. Todos, de hecho, los pronósticos para el año 2020... Pero discúlpame, es en el 2008, cuando existió la crisis mundial de Estados Unidos, el gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, ¿no aplicó políticas internas que lograron superar ese momento? Lo que pasa ahí es que vos tenías, la crisis mundial generó en un momento que los precios de los commodities que vende la Argentina estuviesen en su pico histórico. ¿Te acordás? La soja 600, sí. La 125 es una consecuencia de eso. Ahora tenemos a China creciendo a la tasa más baja de los últimos 30 años, que es el gran demandante de la soja. Entonces, la tendencia de los precios de los commodities es a la baja. No es más al alza, como ocurrió en 2008 y como también ocurría en 2003, con una China muy pujante. Entonces el escenario internacional no es un escenario benevolente con la Argentina. Por eso digo, si los acreedores llegan a tirar de la cuerda y a presionar a que finalmente se apliquen en la Argentina las políticas que se están aplicando en Ecuador, las políticas que se están aplicando en Chile, la reacción puede terminar en un contexto semejante. Ahora, si Alberto Fernández se juega a una política de contención y a matizar ese ajuste, puede tener otro resultado. Por eso, insisto, la situación económica es muy, pero muy delicada y todo depende de la capacidad política que tenga para administrar esos recursos. Me desvío un momento de lo que tiene que ver con el contexto internacional para volver al tema de la desdolarización, donde bueno se habla de la desdolarización de tarifas, pero lo que no se desdolariza es la cabeza del argentino en materia de ahorro. Y también entre las cuestiones que ayer resaltó Alberto Fernández en la conferencia de prensa fue que naturalmente el cepo no iba a desaparecer el 10 de diciembre. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero preguntar es, en este nuevo cepo que se conoció este último tiempo, quizás no sorprendió a nadie que se instalara, lo que sí sorprendió fue la diferencia entre $10.000 y $200. ¿Ustedes cuál creen que es la mejor versión para aplicar este cepo, si es que lo van a mantener, cuánto tiempo en el tiempo? Bueno, la desdolarización obviamente no es, como bien vos destacabas, es un tema cultural, digamos, muy profundo que está atravesando a la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso se incentiva o se desincentiva? Se incentiva cuando el precio del dólar pega de manera inesperada, imprevisible, saltos abruptos, como durante el gobierno de Mauricio Macri. Y se desincentiva, digamos, en la contraria, ¿no? Es decir, con un dólar estable y previsible, como especialmente durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se continuó durante los 8 años de Cristina Fernández, que solo tuvo un salto abrupto en enero del 2014, fue el único en 8 años, ¿no? O sea, porque si bien el dólar empezó a subir, pero fue el único salto abrupto. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con, por lo tanto, la evaluación, ¿no? Así como la evaluación de las ganancias, la evaluación de las canastas de consumo, tenés las evaluaciones inmobiliarias, por ejemplo. Y eso, digamos, uno de los pasos que es indispensable, Cristina Fernández lo había propuesto, especificar todas las transacciones y las valuaciones inmobiliarias.